Muy bien, pues bienvenidos entonces a este segundo programa de Sintoniza. Mi nombre es William Ortiz, psicólogo. Gracias por sintonizarnos y hoy les traigo como invitada especial a la psicóloga Leticia Carranza. Bienvenida, Leti. Ella nos va a hacer pues, el favor de hablarnos sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y antes de comenzar con el tema tal cual, le voy a pedir que se presente brevemente. Digo, ya dije el nombre, pero Pues excelente, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que este tema me encanta y me apasiona hablar en cualquier momento acerca del trastorno obsesivo compulsivo y todo su espectro. Y soy psicóloga clínica y trabajo bajo el modelo cognitivo-conductual y también conozco las técnicas para poder tratar el trastorno obsesivo compulsivo y todo su espectro. muy bien, muchas gracias, Leti. Entonces, como ven, tenemos realmente una experta en el tema. Igual, algunas personas mandaron ya sus preguntas, pero si de repente les surge alguna duda o si no lo preguntaron y quieren hacerlo, ahí a través de los mensajes, de los comentarios, perdón, pónganme su pregunta y yo con gusto se la haré llegar a Leticia para que ella pueda contestársela sin ningún problema. Ahí tenemos ya varios conectados. Comenta Josan Montaño. Un día vayan a la casa a charlar. Con mucho gusto. Lo podemos organizar. A los dos nos gusta el vino, entonces. Un tecito, pues estamos pasivos. No, ahí está. Sí, té. Un tequila. Un tequila para la garganta, para que no se vaya a irritar. Y son ¿qué horas? Las 28 ya podemos comenzar. Pues muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema tal cual. Y para ello te voy a pedir, Leti, que por favor nos digas, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Muy bien, pues el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Ya dentro del manual estadístico de los trastornos mentales está considerado en un apartado exclusivo para los obsesivos compulsivos y se caracteriza precisamente por tener obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos constantes y las personas están como rumiando constantemente acerca de este pensamiento y es casi imposible para la persona que lo está experimentando en ese momento poderlo quitar de su mente. Realmente la persona no quiere estar pensando y eso le causa demasiada ansiedad y demasiado malestar. Y también tiene compulsiones, que son los comportamientos en ocasiones repetitivos, precisamente para mitigar esas obsesiones, hacen ese tipo de compulsiones para poder disminuir esa ansiedad, lo cual ocasiona toda una paradoja porque en lugar de disminuir la ansiedad, aumenta. Ok, es todo un círculo vicioso entonces. Pues es un ciclo que de hecho lo que tratamos ya cuando estamos en un tratamiento especial es la terapia de exposición y prevención de respuestas, precisamente romper este ciclo y que las personas, por lo general que están experimentando este tipo de obsesiones, ellos están conscientes de que estos pensamientos obsesivos son irracionales, sin embargo no pueden dejar de pensar en eso. Muy bien. Ok, mencionaste ahorita entonces que está compuesto de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son ideas que generan malestar. Ese malestar significativo. Okay. ¿Y las compulsiones son siempre conductas? Pueden ser conductas, sin embargo existen diferentes tipos de TOC. Ahora si hablamos del TOC puro, no se va a ver exactamente una compulsión en una acción como tal. A lo mejor una persona que tiene una obsesión de limpieza o cuestiones de gérmenes y demás, a lo mejor una de sus compulsiones puede ser lavarse las manos o bañarse por mucho tiempo en la regadera, etc. Para una persona que tiene TOC puro, sus obsesiones van a estar más en el área mental. Entonces las compulsiones van a ser también mentales, como contar, como repeticiones en sí, y a lo mejor no acciones tan visibles para los que están a su alrededor, pero sí le generan mucho distrés. Ok, distrés, ¿nos podrías comentar qué es el distrés? Es una ansiedad. Muy bien. Solo que el término ansiedad no es el más correcto. Ok. Mencionaste algo importante, el TOC puro, ¿no? Que no hay una conducta que sea la compulsión, una conducta observable por los demás al menos, ¿no?
¿Y qué importancia tiene? Porque muchas veces se cree que al obsesivo compulsivo únicamente se la pasa limpiando cosas. Exactamente. ¿No? O es también toda esta de que, lo que estábamos comentando de broma antes de iniciar, que muchas personas, cuando dicen, no, es que yo no puedo ver mi casa desordenada, por eso entonces yo de seguro tengo TOC. Realmente hay hay una misconcepción de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, porque realmente las personas que padecen este trastorno tienen un malestar significativo a tal grado que afecta su calidad de vida. Esa es la parte clave para poder diagnosticar un TOC, porque si eres una persona que realmente eres ordenado y que no te gusta ver desalineada tu casa o desordenada tu casa, eso no significa que tú tengas un trastorno. Qué bueno que lo mencionas. Sí. Y entonces comentaste que habían varios tipos de TOC. ¿Nos pudieras comentar algunos, si es que son muchos, cuáles son los más comunes? Sí, son muchos y yo creo que tiene que ver mucho en la creatividad y en la cantidad de obsesiones que pueda tener el paciente en este caso. Pueden ser el TOC que está orientado a obsesiones que tienen que ver con limpieza o con orden. El que más se conoce, ¿no? El del mito, no el mito, o sea, el del tabú, tampoco. ¿Cuál sería la palabra? Común en el estereotipo, ¿no? Estereotipo, de que incluso las películas se basan más en ese tipo de estereotipo del que se lava las manos. Está la película El Aviador, etc. Entonces, como que el que siempre se está tratando de evitar la contaminación, eso es un TOC de contaminación. Pero también está el TOC de gérmenes, que estas personas tienen obsesiones en cuanto a las enfermedades, en cuanto a no padecer ningún tipo de este tipo de situación, ¿no? También existen TOC que tiene que ver con la repetición. Existe también la parte del TOC donde existe la acumulación. En sí, realmente va a variar mucho en las obsesiones que tiene la persona. También puede existir el TOC de contenido sexual, el TOC de relaciones amorosas, etc. Entonces, sí va a depender mucho del tipo de obsesión que tiene el paciente para poder identificar. También está cuestiones religiosas, etc. Entonces realmente hay toda una gama de posibilidades, ¿no? Mencionaste ahorita, y algo que tal vez sería importante poder diferenciar, el de gérmenes y el de contaminación, que a simple vista podría una persona decir, pues suenan igual, ¿no? Parecieran lo mismo. ¿Cuál es la diferenciación que existe entre estos? Pues la contaminación es la suciedad. Me molesta estar sucio. No la idea puedo de que estar sucio, estoy contaminado. Y hay algo mal en mí porque estoy contaminado, y posiblemente ya la obsesión va evolucionando y me va a pasar algo malo, o esto me va a traer mala suerte, etc. Tiene que ver con el estilo de obsesión que tenga la persona. Y la parte del germen tiene que ver más, no porque estoy contaminado, tiene que ver con me voy a enfermar, a lo mejor esto me puede ocasionar la muerte, o yo puedo contagiar a los demás, o los demás me van a contagiar, y tiene que ver mucho con esta parte del contacto y el contagio. Muy bien, entonces déjame ver si entendí. En estos dos, para poder diferenciarlo, en uno es me molesta, voy a decir me molesta nomás por decirlo vulgarmente, me molesta la idea de que esté sucio, y en el de gérmenes es la idea de poder enfermarse o morir. Los dos pueden tener la idea de morir, pero en el de contaminación es más como, si yo estoy contaminado, entonces hay algo mal en mí, o yo puedo contaminar a alguien, o me pueden contaminar y algo malo va a suceder. Muy bien. Y en el de gérmenes también algo malo va a suceder, pero el contenido va a estar relacionado más a las enfermedades o al contagio. Bien, y como mencionábamos, pues pudiera ser el que más se conoce, el que más la gente piensa. Cuando dicen TOC, yo creo que la mayoría de las personas piensan eso, pues se la pasa limpiando, acomodando todo en orden, que es otro muy comúnmente conocido, el de ordenar todo, no sé, por colores, orden alfabético. Pero las personas con TOC, entonces, ¿pueden tener más de un tipo de TOC a la vez? Pueden tener diferentes obsesiones y conductas, sí. Realmente no es que existan
muchos tipos de TOC. Es un solo trastorno, es el trastorno obsesivo compulsivo, pero el contenido del trastorno es diferente. Y es como la huella digital de cada uno. Cada uno tiene algo diferente, se basa mucho en nuestro sistema de creencias y en es un trastorno al ser de ansiedad que se rige por, o la emoción que está debajo es el miedo. Entonces va a tener mucho que ver con los miedos de la persona, el contenido de sus obsesiones y también de sus compulsiones. Entonces, sí pudiera tener una persona obsesiones religiosas y al mismo tiempo obsesiones de contenido de pedofilia o sexual. Y son obsesiones que realmente esta persona ni es pedófilo, ni es religioso, ni nada, simplemente tiene obsesiones que ni jamás en la vida real le pasaría por la mente hacerlo, pero como le llega esa idea y se vuelve una parte obsesiva compulsiva, pues también está en este malestar y por eso es que buscan ayuda. Muy bien. Me imagino que esto lo complica todavía más el hecho, mencionaste por ejemplo religión. No soy religioso, pero viene esta idea que causa ese malestar, ese miedo, ansiedad, el distrés, cualquier molestia en general. Y entonces, ¿cómo lo razono, digamos, ¿no? Que pudiera pensar el paciente? Pero más, si las compulsiones afectan a su vida diaria, ¿cómo? Bueno, me imagino que el paciente lo puede identificar, ¿sí? Pero para aquellas personas que tal vez dicen, no, pues no ubico qué es la compulsión, que a lo mejor pudiera ser el TOC puro, ¿cómo pudieran notar o empezar a sospechar, digamos, tener la idea de que es un trastorno obsesivo compulsivo? Por lo general, las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo notan que ya hay una frecuencia en las compulsiones y hay una frecuencia en sus obsesiones. Entonces, como realmente les genera un malestar y ellos están conscientes en todo momento que estas obsesiones son de contenido irracional. Si tú le preguntas a una persona que tiene TOC, te va a decir, es que yo sé que eso no va a pasar, pero es que no puedo dejar de pensarlo, es que no puedo dejar de hacerlo, yo sé que ya me lavé las manos, pero no lo puedo dejar de hacer. Cuando ya estás hablando con la persona y cuando ya pasó el episodio, ¿no? Pero durante el episodio la persona realmente tiene tanto malestar que no puede evitar dejarlo de hacer. Bien. Entonces es algo que se da por episodios, no es como que está presente en todo el día sin parar. Exactamente. Sin parar, las obsesiones pueden llegar en cualquier momento y también las compulsiones pueden llegar en cualquier momento. Y a lo mejor ahí podemos ver el nivel de intensidad o de malestar en cuanto a su calidad de vida, qué tan frecuente o qué tan largo es el periodo donde la persona está teniendo episodios. Entonces, si mi episodio es que me lavé las manos 5 veces seguidas, pero nada más duré 1 minuto lavándome las manos, a lo mejor no es la misma intensidad que una persona en un episodio pudiera durar a lo mejor 3 horas lavándose las manos, porque incluso pudiera empezar a tener dermatitis, llagas, etcétera, ¿no? Entonces, sí pudiera tener ese tipo de cosas. También una persona que tiene dentro de sus compulsiones la comprobación, a lo mejor va a llegar siempre tarde a su trabajo porque ya la frecuencia o el periodo de estar comprobando se va expandiendo, entonces eso puede afectar su calidad de vida. Bien, entonces esto de comprobación, digamos, es como la idea de ¿habré cerrado no la llave del gas? Exacto. ¿Sí? Apagué la estufa, cerré la puerta y entonces me regreso y lo checo. No se queda nada más como pensamiento. Puede llegar el pensamiento y si la persona es muy fuerte y se aguanta, entonces no va a seguir a lo mejor con el malestar hasta que pase. Pero por lo general una persona con TOC sí se va a regresar a comprobarlo. Entonces pudiera ser también un aspecto a diferenciar si entre si es TOC o no. El hecho de, una persona con TOC sí se regresa a verificar. No necesariamente, porque puede ser que sí, la conducta se puede manifestar de diferentes maneras. Una persona a lo mejor ya salió a la parada del taxi y dice, ay, cerré la puerta y pierde el taxi y mejor se regresa aunque se le haga tarde. Pero a lo mejor otra persona va a comprobar, pero al mismo tiempo va a estar contándolo y va a ser 1, 2, 3,
4. Y a lo mejor con ese 4 ya se siente bien. Y bueno, no, entonces tienen que ser múltiplos de 4. 1, 2. Entonces la conducta se va a manifestar. Por eso decía, va a tener mucho que ver en la creatividad del sistema de creencias que tenga la persona y la habilidad del psicólogo o que tenga conocimiento para poder tratar este trastorno, en qué conductas poder hacer el análisis funcional de estas conductas para poderlas identificar y que el paciente mismo se vaya haciendo consciente de este tipo de acciones. Ok, muy bien. Mencionaste hace un momento cuando describías algunos tipos de TOC, el de relaciones. ¿Nos puedes contar un poquito de este? Sí, este es un TOC puro y tiene que ver, es el trastorno obsesivo compulsivo puro, que su característica es que se presentan más obsesiones que compulsiones, pero ojo, no es que no existan compulsiones, pero las compulsiones ocurren en la mente también. Entonces es una persona que a lo mejor va a estar debatiéndose si está con la persona correcta o si realmente esa es su pareja, la que es su alma gemela. Entonces a lo mejor si no le dije buenos días hoy significa que no lo quiero, entonces tengo que decirle buenos días y le mando un mensajito buenos días, pero no por la genuinidad de despertarte en la mañana de no romanticismo. Hay tanto estrés y hay tanta ansiedad para la persona que se está contando, como no le he dicho te amo, entonces significa que no lo amo. Entonces, pero si siento algo, entonces están como cuestionando constantemente si esta persona es la correcta y entonces, ¿qué tal si no es? ¿Y qué tal si allá afuera está la persona correcta y yo no estoy aquí? Y esto se puede confundir a lo mejor con cuestiones de relaciones de pareja, ¿no? Pero el ojo, ahora sí que la palabra clave es que realmente ocasione un malestar relativamente suficiente como para poder afectar tu calidad de vida. Que ese es bueno, prácticamente toda enfermedad mental, todo trastorno mental, la funcionalidad es algo que se debe de mermar, que se debe ir disminuyendo para poder determinar tal cual trastorno. Exacto. Entonces no pasa nada diferente con el TOC. Bien, pero esto no es una justificación, digo, porque como suena, muchos pueden decir, pues entonces yo soy TOC de relaciones, por eso ando con este, luego con aquella, y luego con este, y luego con otro. No, porque estoy probando, no. Por eso mencionaba y hacía la aclaración de que tiene que ver realmente para poder diagnosticar un TOC es que generen tantas obsesiones y que estas obsesiones tengan un impacto en la calidad de vida de la persona tal que ocasione un malestar para que la persona vaya y busque ayuda, ¿no? Muy bien. Nos pregunta una persona, ¿cuál es el proceso para poder saber si lo tienes? Primero, ir con un médico, en ese sentido un psicólogo que conozca acerca del trastorno. Es importante conocer las credenciales del psicoterapeuta que está tratándote. Si tienes sospechas, una persona que tiene TOC por lo general tiene sospechas que tiene TOC porque tiene pensamientos, le llamamos la rumiación del pensamiento, que no pueden dejar de pensar en eso. Entonces ya la persona en sí dice, es que yo me la paso pensando en esto y realmente estas personas dicen, es que yo soy muy obsesivo, hay cosas que no me puedo sacar de la cabeza y hago cosas para que se me vayan esos pensamientos. Entonces a lo mejor no te lo dicen tal cual con la palabra compulsión o con obsesión, pero ellos mismos se dan cuenta de que está pasando este tipo de situación. Entonces buscar a un psicólogo que tenga conocimiento para poder hacer el diagnóstico, aplicar una batería de pruebas, hacer una entrevista profunda para poder llegar a identificar si realmente es un TOC y de qué tipo es el TOC, porque como es como una huella digital de tu mano, va a ser el tratamiento a la medida realmente. Lo comentábamos también en el programa pasado, ¿no? Y esto va a aplicar para cualquier tema, o sea, no es algo que se cura con gotitas, no es algo que existe una receta, como con una enfermedad médica tal vez, una gripe, una tos, por ejemplo, en el que vas y te dicen, tómate esto, haz X o Y y ya. ¿Sí? Entonces, no, gente, no es algo que
se trabaja con Sí. gotas otra vez. Y no es algo también que si voy al psiquiatra y me tomo unas pastillas, ya con eso voy a dejar de tener, se van a disminuir mis obsesiones. Realmente en el TOC sí debe de ser necesariamente un trabajo interdisciplinario. Muy bien. Cuando el malestar es tanto que a lo mejor la persona sí va a necesitar utilizar algún tipo de medicamento, pero sí necesita la terapia psicoterapéutica. Sí. Hablando del psiquiatra, efectivamente hay mucha gente que dicen, bueno, me tomo este medicamento y ya con eso se me va a quitar, y no buscan la terapia psicológica. Obviamente no va a funcionar el medicamento por sí solo, ¿cierto? El medicamento va a disminuir los síntomas, pero no va a ocasionar ni la prevención de recaídas, ni va a ocasionar que la persona desarrolle estrategias o habilidades para poder afrontarse a esas situaciones en caso que algo llegara a detonar nuevamente una obsesión o una compulsión. Ok, muy bien. Y digo, si es que llegan con un psiquiatra, porque pues la idea de que no, los psiquiatras y los psicólogos son para los locos, digamos, supongamos que tiene la fortuna de llegar con un psiquiatra y no lo mandan. ¿Cuál es, aprovechando, porque bueno, este programa es para público en general, pero también hay psicólogos que nos ven, cuál sería el primer paso a dar con una persona que viene referida por un psiquiatra referente al trastorno obsesivo compulsivo? El primer paso siempre va a ser trabajar de manera interdisciplinaria y ponerte en contacto como psicólogo con el psiquiatra para entre los dos trabajar juntos con el paciente. Obviamente el paciente está 100% enterado de que está trabajando de manera interdisciplinaria, cuidando la confidencialidad de ambos lados, ¿no? Tanto el psiquiatra por su lado, tanto el psicoterapeuta por su lado. La otra va a ser que realmente aplique el método clínico que va a llevar, ¿no? En cuanto a su batería de pruebas, si le va a aplicar alguna, hay un test muy bueno para poder identificar los síntomas y la intensidad del TOC, y el psicólogo lo puede aplicar para ver cómo está esta persona, y obviamente va a llevar el diagnóstico a la parte del psiquiatra, pero el psicólogo va a llevar un tratamiento totalmente diferente al que llevaría el psiquiatra. Hay que tratar de buscar, si tú crees que tienes TOC, buscar algún psicólogo que conozca y que esté formado en la terapia de prevención y exposición de respuesta, de exposición y prevención de respuesta, porque este es el tratamiento específico para el TOC. Muy bien. Nos pregunta Wendy, ¿se puede quitar o solo se controla? Sí se puede quitar, o sea, ahora sí que podemos decir, es que si hay cura o no, realmente no tenemos la ciencia tan avanzada como para decir hay cura, ni siquiera para la gripa. Entonces no podemos hablar de una cura en sí porque, al 100%, porque en algún momento pudiera ocurrir algún detonante, y no porque la persona ya tuvo un tratamiento y ya está bien y está en remisión por muchísimos años, puede durar 20 años, 30 años, en algún momento puede haber un detonante y eso no lo controlamos ni el psicólogo ni el paciente, es algo que puede suceder, ¿no? Sí. Pero sí se puede estar en remisión durante muchísimo tiempo, y hay personas que no tienen o no presentan después algún tipo de síntoma durante toda su vida. Muy bien. Y hablando hay mucha gente que espera no volver a sentirse, no volver a pensar de X o Y forma, y entonces cuando viene esta recaída es todavía peor, ¿cierto? Porque dicen, pensé que ya estaba curado, ¿no? Por eso es bien importante la terapia de exposición y prevención de respuesta, porque hablamos también de la prevención, y hay una parte específica dentro del tratamiento que es la prevención a recaídas, donde estamos entrenando en habilidades y estamos haciendo exposiciones con el paciente para que se prepare para lo que pueda haber allá afuera. Si es contaminación, pues ni modo, vamos a ir al parque y vamos a ensuciarnos y vamos a hacer de todo, y vamos a hacer este tipo de experimentos para que la persona, pase lo que pase, tenga las herramientas necesarias para poder salir adelante ya que termine su tratamiento. Y también es bien importante que la persona genere esta conciencia de enfermedad en caso de que en algún momento se fuera como de las manos, poder regresar a terapia,
por lo general también, al menos en mi consulta privada, yo sigo dándole seguimiento después de, yo los veo cada 6 meses para ver cómo va su calidad de vida. Y es una realidad que a lo mejor no el 100%, pero un porcentaje de los pacientes sí van a tener esto, yo le llamo residuos del TOC, porque van a hacer a lo mejor algún tipo de pensamiento, algún tipo de obsesión, pero ya no va a generar ese malestar que ocasionaba antes. Pero sí va, a lo mejor llega a la mente esa idea, pero ya no va a ocasionar los estragos que ocasionaba antes. Y vas a saber qué hacer con ello. Exacto. Ok, muy bien. Nos preguntan, ¿qué tipos de TOC hay? Ya la contestó. ¿Es verdad que todas las personas con TOC son perfeccionistas? No. Como tampoco es verdad que todas las personas con TOC son limpias, ni son ordenadas. Cada persona va a vivir su TOC conforme sus obsesiones y sus compulsiones. El perfeccionismo entraría en otra clasificación que sería más de personalidad. En cuanto a la ansiedad, no necesariamente tiene que ser perfeccionismo como tal. Sin embargo, una persona que tiene TOC sí puede ser muy meticuloso, sí puede ser perfeccionista, pero no me arriesgaría a decir que el 100% de las personas que tienen TOC son perfeccionistas. Muy bien, y aprovechando la casualidad, la siguiente pregunta es referente a esto que mencionaste, la diferencia entre TOC por ansiedad y el TOC de personalidad. Sí, el TOC de ansiedad es lo que hemos estado platicando, que tienes obsesiones y que generan un malestar profundo y existen compulsiones para mitigar precisamente ese malestar. Y está el TOC de personalidad, que este es un tipo de personalidad muy escrupuloso, muy meticuloso, muy perfeccionista. Aquí sí hay mucho el perfeccionismo, sí está la parte del orden, y no el orden en limpiar, y no el orden en organizar, ni en acomodar, no. Tiene que ver como con el orden mental. Es la estructura, son personas que son muy rígidas, donde no aceptan, existe muy baja tolerancia a la frustración, se adaptan muy lento a los cambios bruscos o drásticos, les gusta mucho la certidumbre y tener todo bajo control. Entonces eso es diferente al trastorno de ansiedad. Muy bien. Después hablaremos en otro programa sobre el TOC de personalidad. Esta pregunta va, sí, de mi parte, para todos aquellos que nos ven que son profesionales de la salud mental. Mencionaste al inicio del programa que ahora el TOC tiene una clasificación específica, ¿no?, dentro del DSM. ¿Podrías hablarnos nada más brevemente sobre la diferenciación que se hizo? Básicamente la diferenciación que se hizo es que ya se le dio un lugar en el manual estadístico, porque en el manual estadístico el DSM-4 estaba clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora en el DSM-5 ya hacen un apartado a los trastornos obsesivos compulsivos y ponen ahí algunos otros trastornos que yo les llamo, y no porque yo lo haya inventado, sino porque también la comunidad americana le ha estado llamando así, que es el espectro obsesivo compulsivo, donde ahí ya entra la tricotilomanía, donde entran también los comportamientos repetitivos orientados hacia el cuerpo, que también puede ser la dermatilomanía, entre otros, ¿no? Escoración, la acumulación, que le llaman el hoarding disorder, que es el estar acumulando, también el trastorno dismórfico corporal, etc. Muy bien, pues ya también estaremos hablando sobre esas otras clasificaciones. Nos preguntan, ¿siempre será igual de molesto? Nuevamente, tiene que ver con el grado de intensidad. Puede ser que un paciente tenga un malestar tal que su obsesión haya llegado al punto de, voy a poner un ejemplo, si mi obsesión es de los gérmenes y que a lo mejor la comida puede tener un germen, y si esta persona desarrolla tanto su obsesión que deja de comer porque la comida tiene gérmenes y pudiera pasar algo malo y puede perder peso y llegar incluso a bajar muchísimos kilos, eso va a ser muchísimo más intenso que una persona que sí tiene TOC, pero que a lo mejor tiene
la misma obsesión, sin embargo, no el mismo contenido de su obsesión. A lo mejor sí, su obsesión va a ser también de los gérmenes, pero esta persona nada más va a lavarse las manos y no va a repercutir en su alimentación. Entonces sí va a tener mucho que ver con el análisis funcional de conducta que haga el psicólogo al momento de estar haciendo la intervención, para poder determinar cuáles son más funcionales, quiénes son no disfuncionales, porque no me gusta mucho esa palabra, pero sí que van a necesitar a lo mejor un tratamiento más específico para poderles ayudar a recuperar esa calidad de vida. Muy bien. Y la última pregunta nos dice, si mi pareja es TOC y yo también, ¿será peor la relación? No necesariamente. De hecho, pacientes que tienen TOC se sienten más identificados con personas que también tienen TOC porque se complementan. Y se ayudan entre sí, sobre todo en el trastorno de ansiedad, porque una persona ya pasó por ahí y ya vivió por ahí, ya sabe cómo son los síntomas, ya sabe cuáles son las obsesiones, cuáles son las compulsiones, y se puede generar una red de apoyo entre ambos como pareja y trabajar como pareja en cómo motivarse y salir adelante juntos. No, yo no diría que puede ser peor o que se va a intensificar el síntoma. Al contrario, creo que si se lleva el apoyo terapéutico, pueden salir los dos adelante. Ok, es muy importante entonces efectivamente llevar el proceso terapéutico. En la situación de que nada más es uno de los dos el que tiene TOC, ¿de todas maneras sería recomendable ir juntos a terapia? Si para ellos es importante ir juntos como pareja, sí, puede ser una opción. Sin embargo, el tratamiento va a ser específico para la persona. El tratamiento de TOC va a ser solamente para la persona que está experimentando el trastorno obsesivo compulsivo. El psicólogo no va a poder intervenir en una terapia de exposición y prevención de respuesta a alguien que no tiene ningún síntoma de ese tipo. Muy bien. Okay. Pues esas fueron todas las preguntas. No me hicieron llegar más a través de los comentarios. Entonces vamos a empezar a cerrar con este programa. Primeramente recalcando la importancia que tiene, como comentabas, Leti, el poder ser evaluado por un profesional. ¿Sí? Esto no es cualquier cosita. Hay ansiedad, hay malestar y demás, pero no es algo que por sí solo el paciente va a poder manejar, ¿no? Que es otra cosa que dificulta mucho la mejoría en ocasiones, la creencia de que podemos solos. A lo mejor ya veo personas que con otras cosas podrán solos, pero con el TOC realmente ¿se va a poder solo? Yo no te podría decir que no existe alguna persona que se ha salido adelante, porque deben de haber casos. Sin embargo, es un trastorno que a lo mejor se ha romantizado, o como el romanticismo que existe alrededor del TOC por las películas, por lo que vemos en la televisión, etcétera, o en los medios. Pero realmente el TOC no es nada más limpiar. O sea, el TOC causa tanto malestar que se afectan todas las esferas de la persona, a tal grado que puede perder la interacción con su familia, con sus seres queridos, con su pareja, con su trabajo, con la escuela. Empieza a haber un descuido de sí mismo, y no por el hecho de que la persona se quiera descuidar, sino porque a lo mejor voy a poner un ejemplo, si me estoy bañando siempre y como pienso que estoy contaminado y duro 6 horas todos los días bañándome, pues entonces yo empiezo a experimentar dermatitis y problemas también de salud. Entonces es algo que va a poder repercutir si no se lleva un tratamiento adecuado, sí puede repercutir en algo muy profundo. Entonces sí es importante que si tú piensas que tienes algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, acudas con un especialista. Y si también eres familiar o pareja o conoces a una persona que tú veas que a lo mejor tiene ese tipo de conductas o pensamientos, que también lo apoyes para que esta persona pueda ir a terapia o iniciar un proceso terapéutico. Muy bien, pues muchas gracias. Para cerrar entonces, Leti, algunas palabras, recomendación que quieras dirigir hacia quienes nos ven y puedan ver este video.
Sí, acerca de esta parte de cuando hacemos este romance a los trastornos, muchas veces las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, una de las cosas que más les genera conflicto es que entre los medios se minimice su condición y se vuelva algo como incluso hasta burla, como es que sí, yo también acomodo las cosas en colores o por orden alfabético, yo también tengo TOC, cuando realmente la persona que sí tiene un TOC lo vive de una manera muy disfuncional y muy estresante. Okay. Entonces, sí empezar a utilizar las palabras como son y a lo mejor sí decir, soy ordenado, pero tratar de poder poner como que las cosas en su lugar. Si tú no te has hecho un diagnóstico o no te han hecho pruebas, pues todavía no tenemos evidencia de decir que si eres TOC o poquito TOC o menos TOC, porque no existe eso de que soy poquito TOC okay. o yo soy mucho TOC. O sea, eso no. Ajá, y eso es en base a un diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que si esto va a apoyar también la parte de romper el estigma que existe acerca del TOC y empezar a darle un lugar a las personas que lo padecen. Ok. Olvidaba una pregunta muy importante, nada más para terminar. Nos pregunta Cecilia Mendoza. Hola, mi hija de 13 años tiene TOC severo. Se trata con psicóloga y psiquiatra. Ahora está presentando otros síntomas como fobia social, síndrome de conversión, entre otras cosas. ¿Esto también se relaciona con el TOC? El TOC puede tener comorbilidad con otros trastornos y sobre todo porque el TOC es un trastorno de ansiedad, sí puede haber comorbilidad con la fobia social, y no tanto porque la fobia social haya llegado sola, sino que a lo mejor estoy escuchando que dice que es un TOC severo. Aquí a lo mejor ya está afectando las esferas sociales de tu hija, que más que esta fobia social se está manifestando por la evitación. El TOC también tiene dentro de sus conductas es la evitación a la idea de lo que me puede hacer daño. Entonces, si yo tengo la idea de contaminación, por ejemplo, voy a tratar de evitar salir a la calle, voy a tratar de evitar hacer cosas. A lo mejor, si tengo esta obsesión con los gérmenes, voy a tratar de evitar el contacto porque a lo mejor la persona, incluso hasta con la respiración, va a tener gérmenes, ¿no? Entonces, la persona puede desarrollar este tipo de comorbilidad, le llamamos cuando se presentan otros trastornos asociados, pero es como el que inició, que es el TOC, está desencadenando estos precisamente porque ya está en las esferas de la persona. Okay. Pero así que el que mucho se despide no se quiere ir. Nos llegó otra pregunta y dice, bueno, detonante es la palabra clave. ¿Hay manera de llegar a saber cuál es el detonante que nos hace llegar al episodio de ansiedad? Detonante es la palabra clave y tiene que ver también con nuestro sistema de creencias. Puede ser el mismo detonante y puedes desarrollar una depresión o puedes desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo o puedes desarrollar otro tipo de trastornos. El trastorno obsesivo compulsivo no se desencadena por un detonante específico. Va a ser en base a la historia de vida, al sistema de creencias de la persona, etc. Es como también cuando fisiológicamente nos enfermamos, a lo mejor si hay un cambio de clima, lo pongo a lo mejor con este ejemplo muy sencillo, pero un cambio de clima para ti a lo mejor se te va a manifestar con síntomas totalmente diferentes que para mí. A lo mejor a mí me dan alergias y a lo mejor a ti te da tos. A lo mejor a ti te da faringitis y a mí me da fiebre. Tiene que ver mucho con cómo estamos estructurados psíquicamente y cómo fue nuestra historia de vida. Entonces, sí van a haber detonantes, pero no existe un detonante como causa y efecto. Que, por esto, entonces, ve esto. Muy bien, pues muy bien, ahora sí, eso fue la última pregunta, Leti, muchas gracias. Pues queda claro entonces que no es algo sencillo, no es algo que realmente se va a encontrar muy específico, bueno, va a ser algo muy específico, mejor dicho, ¿no? Como lo mencionas, de cada paciente. Pues
Es que se hace algo. Sí, es muy específico y tan específico que es muy agradable o gratificante tratarlo. Okay. Porque, al menos para mí, sí, que me apasiona, porque es un trabajo continuo, donde necesitas el apoyo 100% más bien el compromiso 100% del paciente y también el apoyo de los que están alrededor de la persona para que todos los experimentos que esté haciendo y todos los ejercicios de su tarea y de su terapia se puedan llevar a cabo. Ok, bueno. Pues muchas gracias nuevamente, Leti. Recuerden que este programa, como lo comentaban, pues tiene la finalidad de informar, ¿no? A pesar de que quizá psicología es un tema muy conocido, hay muchas cosas dentro de este mundo que es psicología que o no se manejan o se manejan erróneamente, ¿no? Y está el típico uso de internet, que es me meto a internet para ver qué y ya me diagnostico yo solito, ¿no? Pero la realidad es que no podemos confiar en cualquier página de internet y para eso, pues mi intención de traer justamente expertos en los temas que vamos a estar anunciando. Nos vamos a despedir, no sin antes mandar una felicitación pues al mundo en general por la conmemoración del Día del Autismo. Sí, que venimos de azul. Estamos vestidos de azul, justamente hoy se conmemora el Día del Autismo para todos estos niños y personas en general que viven con este otro trastorno que ya lo hablaremos después, ¿no? Pero muy bien, entonces nuevamente muchísimas gracias, Leti, por estar aquí con nosotros, por tomarte el tiempo y todas las incomodidades que pudo haber ocasionado esto. No, yo feliz y más si voy a venir a hablar de este tema. Y después la vamos a volver a invitar para otro tema muy interesante que tiene que ver justamente con el Espectro Talk, ¿no? La siguiente semana, acompáñenos otra vez aquí a Sintoniza el martes a las 6 de la tarde. Va a estar con nosotros el psicólogo Jesús Bocardo, hablándonos sobre las adicciones. Pues, al igual que en esta ocasión, manden sus preguntas para que en el programa se puedan contestar sin ningún problema. Pues nuevamente muchas gracias, Leti. Con su permiso, aquí en la información del video voy a poner tus datos de contacto, correo electrónico y la página para que si hay algún interesado, ya sea como paciente o como profesional en el tema, te pueda contactar. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muchas gracias y pues nos estaremos viendo la siguiente semana, martes a las 6 de la tarde. Nos vemos. Bye.